La editorial Impedimenta nos hace un regalo que no es un ensayo, es un libro de fábulas, pero que tiene componentes extra. Por eso he dicho no es un ensayo. Fábulas armenias, indias, aborígenes, japonesas, irlandesas, inglesas, italianas, cuentos de todas partes del mundo en este libro, el libro de las brujas. El libro de las brujas habla de mujeres, mujeres desafiantes, mujeres que pueden cambiar, poderosas, mujeres empoderadas, pero también posesivas, libres, hechiceras, ancianas, listas, viajeras. Hay todo tipo de mujeres brujas. Lo entendemos como algo peyorativo, pero en estos cuentos veremos mucho más. Es un libro encuadernado en tapa dura. Está escrito por Shahrukh Hussain. De vez en cuando tiene algunas ilustraciones y son cuentos relativamente cortos. El libro es una pasada de bonito. Las brujas son mujeres sabias. Tienen muy mala fama, quizás a veces merecida, pero no siempre. En los cuentos antiguos les ha venido muy bien tener a una mujer malvada para meter miedo. Aquí hay cuentos chinos, haitianos, alemanes o islandeses, de todo tipo, de todas partes del mundo. Es un regalazo con una introducción, pero también al final, después de los agradecimientos, unas buenas cuantas notas. Notas que explican muchas cosas de todos esos personajes que pululan por el libro de Impedimenta. Por el centenario de Kurt Vonnegut, Blackie Books ha sacado este libro, Cuna de gato. Es en tapa dura y no es el primero que saca de él. Yo ya conocía al autor, he leído 2 libros suyos. A mí me parece un genio. Eso sí, es un genio raro, extravagante. Uno de los libros que leí fue Matadero 5 y el otro La pianola, todavía más extraño. Y era una distopía. También esto es una distopía. De hecho, es la novela más divertida escrita sobre el fin del mundo. El doctor Felix Hoenicker, uno de los padres de la bomba atómica, muere y deja un legado de lo más terrorífico. Sus 3 hijos ineptos y el hielo 9, un arma capaz de congelar el mundo entero, son su legado. Sus hijos son la giganta Angela, Frank y el enano Newt. Ellos 3 se ponen de acuerdo y venden el hielo 9 a los rusos, a los americanos también, y al dictador de una república bananera plagada de adeptos al bocononismo, la religión más loca jamás inventada. Aquí tenemos a un científico que no cree en la moral, una mujer obsesionada con todas las personas nacidas en Indiana, el presidente de una asociación de poetas y pintores que está a favor de la guerra nuclear, un vendedor de lápidas que conoce todos los secretos, la mujer más guapa del Caribe y una historia sobre la estupidez humana. Son personajes delirantes e inolvidables que bailan tan contentos mientras todo se derrumba a su alrededor. ¿Podéis imaginar qué cosa más divertida? Cuna de gato es una de esas novelas que no deberíais perderos. También de Blackie Books tenemos Canina de Rachel Yoder. La imagen, como podéis ver, es de un filete. Pues os voy a decir una cosa, va sobre la maternidad. Es un debut que ha dejado impactado a todo el mundo. Veréis, la protagonista de esta historia está desbordada. Ha renunciado a su trabajo en una galería de arte y se dedica a cuidar a su hijo de 2 años y la casa. Su marido, claro, está siempre demasiado ocupado y lo que más le ofrece son ronquidos cuando llega a casa. Y encima es condescendiente con ella, algo que la pone histérica. Tiene tal agotamiento que a veces cree que pierde la cabeza. Eso me suena. Fijaos a qué punto llega que ese perder la cabeza comienza a creérselo de verdad y a cambiar cosas en ella. No quiere pensar mucho en lo que le está pasando, pero una mata de pelo rasposo le está creciendo en la nuca. Y para colmo, sus colmillos empiezan a afilarse. Es más, cada vez tiene más hambre, empieza a descontrolarse. Un hambre canina. Ella se lo cuenta a su marido, pero no la cree. Y vamos, es que ni ella puede creerlo. Porque lo que le está pasando es una locura. Su única esperanza es Wanda White, una etnógrafa en la Universidad de Sacramento. Una mujer que ha recorrido el mundo estudiando transformaciones de lo más raras, imposibles, salvajes, semejantes a la suya. Esto es lo que cuenta Canina. Según The Guardian, la heredera espiritual de Angela Carter. Es una fábula animal sobre ser madre y ser libre. Y no os olvidéis de los colmillos. De Blackie Books. Plaza y Janés ha publicado el último libro de Stephen King, que es súper gordote y además es la parte oscura de los cuentos de hadas. Bienvenidos a un cobertizo cerrado con candado perteneciente al señor Botwitch detrás de su vieja y ruinosa casa victoriana, aunque un hilo puede romperse fácilmente.
En este caso no es un hilo, es una cadena sólida. Y aquí el niño que escribe tiene un grillete en torno a la muñeca. Charlie Reed parece un niño de instituto normal y corriente, pero carga sobre sus hombros un problema bastante gordo. Su madre fue atropellada cuando él solo tenía 10 años y su padre se dio a la bebida. Claro, se quedó solo con su padre y con 10 añitos tuvo que aprender a ocuparse de él mismo. Es más, de él y de su propio padre. Ahora tiene 17 años. Y Charlie encuentra dos amigos inesperados. Una perra llamada Radar y Howard Bowditch, su anciano dueño. Este hombre es un ermitaño que vive en una colina enorme. También en una casa enorme, que tiene un cobertizo, ese que os he comentado antes. Está cerrado a cal y canto, pero a veces se escuchan sonidos extraños y salen de él. Mientras Charlie se encarga de hacer recados para el anciano, el perro, Radar y él se hacen inseparables. Y cuando el anciano fallece, le deja al chico un cassette que contiene una historia increíble. El gran secreto que Bowditch ha guardado toda su vida. Dentro de su cobertizo hay un portal que te lleva a otro mundo. Esta es la historia que cuenta Stephen King en Cuento de Hadas, Plaza y Janés. Hace ya muchos años, cuando tenía pues unos 17 o por ahí, 16, 17, leí un libro que me dejaron y que me gustó muchísimo. Era de Isabel Allende, tenía una portada con un dibujo de una mujer con el pelo verde y se titulaba La Casa de los Espíritus. Justamente por el 40 aniversario, Plaza y Janés ha sacado la misma portada, pero en una edición de tapa dura que incluye un prefacio de la autora. Este es el libro por el que muchas personas se engancharon a Isabel Allende. Para ella tuvo el efecto de un tifón. La elevó en el aire, dice. Me sacudió hasta los huesos, me arrancó de una existencia mediocre y me lanzó hacia un horizonte abierto de infinitas posibilidades. Efectivamente, a partir de ahí no paró de escribir. En los 40 años que han transcurrido le ha pasado de todo y ha acumulado mucho éxito, pero también ha tenido pérdidas, duelos, y lo único que nunca ha abandonado es la literatura. Esta es la edición especial de una saga muy conocida. Es la historia de una familia poderosa de terratenientes cuyo patriarca, Esteban Trueba, además de despótico, ha construido con mano de hierro un imperio que empieza a tambalearse con el paso del tiempo. Acaba con la decadencia personal de este personaje, que al final llevará a la desintegración de la familia Trueba. Sus relaciones son muy dramáticas. Las mujeres aquí yo recuerdo que me llamaron muchísimo la atención. De los libros que he leído de Isabel Allende, sigue siendo mi favorito. Y esta edición especial por el 40 aniversario tiene aquí la firma de Isabel. Si todavía no lo has leído, yo creo que ya es hora, porque es uno de los mejores que tiene. Y sin duda una de las cosas que más me ha gustado es que el dibujo sea el mismo de aquel libro que me dejaron cuando era una cría, en Plaza y Janés. Ahora vamos con una de esas novelas de esos géneros que van saliendo, en este caso el que llaman Dark Academy, con un libro de Kathleen King llamado El internado. Es de Suma de Letras. Lucía Fernández es periodista y hace 10 años que no vuelve al internado donde estuvo viviendo mucho tiempo. Fue en Gales. La verdad es que su vida está empezando a resquebrajarse y piensa que es una buena idea ir a ese reencuentro de alumnos. Se encontrará con algunos, rememorará recuerdos, viejos tiempos, pero lo que no imagina es que un fin de semana de celebración se va a convertir en una pesadilla. ¿Por qué? Porque uno de los alumnos desaparece misteriosamente. Y vaya por Dios, nadie parece preocuparse, solamente Lucía. Es una novela de intriga y acción protagonizada por jóvenes que descubren que el pasado siempre vuelve. Lo que más me gusta, terror gótico y misterio. Altas dosis de suspense. Y algo que me ha sorprendido y que dice aquí detrás, en una novela de espionaje internacional sorprendente. ¿Qué nos deparará esta historia? En Ediciones B tenemos la nueva novela de Olaya García, La buena esposa, en tapa dura con sobrecubierta. Para la autora, una novela muy importante. Relata la vida y la batalla de Francisca de Pedraza, una mujer que fue maltratada por un cruel marido. La liberación de esa mujer, en pleno siglo XVII. Rompió un vínculo sagrado de matrimonio, cuando eso no se solía hacer. En aquella época los malos tratos eran lo normal de cada día. Las mujeres tenían que aguantar. Francisca de Pedraza existió, por eso es un referente todavía a día de hoy. Se la considera el primer referente de la lucha contra la violencia de género en nuestro país. El de Francisca es el primer caso de divorcio en España. Y aquí está contado. Deciros que ella pues se crió en un orfanato y que el hecho de casarse pues casi que le parecía una maravilla. Pero claro, se había casado con un monstruo
un tipo violento con el que llegó a tener 2 hijos, a pesar de llevarla al límite de la muerte en más de una ocasión. Solo su inteligencia y el apoyo de otras mujeres pudieron salvarla, a ella y a sus hijos, porque estaba viviendo un horror. Aquí estamos todavía en el siglo XXI sufriendo maltrato psicológico, maltrato físico y gente despreciable que apoya a los maltratadores. Pues si ella pudo, nosotras también podremos. Gracias, Olaya, por contar esta historia. Seguimos con Ediciones B y, como sabéis, Juan Gómez Jurado es ahí donde publica sus libros. Todo arde es el último. Es gordito y las protagonistas son 3 mujeres. Mujeres que lo han perdido todo, hasta el miedo. Y eso las hace peligrosas. Es curioso porque es la historia de una venganza, pero sin posibilidad de éxito. Eso sí, ellas hacen todo aquello que podemos imaginar, pero que nosotros no nos atreveríamos a hacer. Algo muy poderoso está a punto de suceder y nada volverá a ser igual. Siempre ganan los mismos, ¿no? Pues es hora de cambiar las reglas. El cerebro, Aura Reyes. Hasta hace poco era una ejecutiva de éxito, dueña de un lujoso chalet y 2 hijas maravillosas. Así, separando las sílabas. Ahora espera un ingreso en prisión por fraude, pero además a gran escala por blanqueo de capitales. El músculo, Maripaz Celeiro. Es una gallega de las duras, de esas capaces de alistarse a la legión, al cuerpo de élite. Está encurtida en muchas batallas y hace 5 años que atraviesa una mala racha. Básicamente vive en su coche. Tercera mujer, la hacker. Ella se llama Sere Quijano. Obviamente es la ingeniera informática, pero también es la bruja del caos. Su superpoder es sacar de quicio a cualquiera. Su debilidad no nos la quieren contar. Es muy inteligente, pero está como un cencerro. Así que Juan Gómez Jurado nos regala casi 600 páginas que seguramente nos van a entretener más que bien. Y yo creo que nos vamos a poder reír mucho. Todo arde, en Ediciones B. Igual que había leído otros libros de Kurt Vonnegut o de Juan Gómez Jurado, también he leído varios, casi todos, los de Clara Peñalver, y este es el último que ha publicado en Ediciones B, La importancia de tu nombre. Es un thriller y su premisa es la vida de una reconocida terapeuta que se ve sometida a un juego macabro y siniestro de un desconocido. Está atrapada en un juego psicológico y va a tener que reaccionar. Elena Maldonado es una prestigiosa psicóloga del barrio de Salamanca. De repente recibe un mensaje de alguien que dice que va a asesinar a uno de sus pacientes y que ella va a tener que decidir a cuál y cómo debe morir. Al principio le parece una broma pesada, pero pronto descubrirá que de broma nada, que el pirado que ha escrito eso va en serio. Ese tipo anónimo conoce todos sus secretos y le dice que si no sigue las reglas del juego, su hija correrá un grave peligro. Uf. La buena noticia es que Elena sabe cómo funciona la mente de las personas. La mala es que el acosador es realmente un tipo muy cruel, inhumano. Pero el caso es que, ¿quién es y por qué la odia tanto? ¿Desde cuándo la acompaña? ¿Acaso está compartiendo su día a día con un sádico y no lo sabe? Es un thriller de menos de 350 páginas que tiene una pinta brutal. Y que por supuesto yo me voy a leer porque leo todo lo que escribe Clara Peñalver en Ediciones B. Seguimos con Ediciones B y en este caso, fijaos que coincide con las fechas, el título del libro es Feliz Año Nuevo, de Malin Sten. Iba a ser una noche mágica, pero ella nunca volvió a casa. Por aquí van los tiros. Estamos en Malmo, Suecia, en víspera de Año Nuevo. Nina y Fredrik se preparan para celebrar la Nochevieja en casa de sus amigos Lolo y Max. Es la primera vez que su hija Smila tiene permiso para celebrar su propia fiesta y lo hace en casa. Y su mejor amiga Jennifer, que es la hija de Lolo y Max, se quedará a dormir allí. Nina, como casi todas las madres, está preocupada por dejarles solos en esa fiesta, a saber en qué se convierte. Pero bueno, decide que ya es hora de darles un poco de libertad. En la fiesta de los mayores, pues, se lo pasan genial. Iba a decir un taco. Beben todos, menos uno, porque tiene que conducir. Y justo antes de la medianoche recibe una llamada y se ausenta un poquito a hablar. Al día siguiente se descubre que Jennifer no está ni en casa de Smila ni en la suya. Sin embargo, sus padres no parecen preocuparse porque al parecer no es la primera vez que desaparece. Ahora bien, cuando las horas pasan y Jennifer no da señales de vida, Lolo se da cuenta de lo poco que sabe de su hija. Es una historia de errores fatales, un thriller psicológico espeluznante. Ya con esto a mí me vuelve loca. Pero además habla de la paternidad, sobre ese pánico que tienen los padres de en realidad no saber
casi nada de sus hijos. Y ya de paso es la historia de unos amigos que con el tiempo se distancian. La desaparición de Jennifer provocará que el mundo de esas personas estalle en pedazos. Surgirán las tensiones, las sospechas, las rivalidades y los celos. Y cuando llegue la hora de enfrentarse a la verdad, todos tratarán de salvarse. ¿Qué esconde esta historia? ¡Feliz Año Nuevo! Ahora permitidme que vayamos hacia lo que me tira a mí. He leído la palabra perturbadora y ya me he vuelto loca. Esta novela se titula El Pacto y es de Laura Alvea y José Ortuño. Está publicada por Minotauro en tapa blanda y tiene unas 280 páginas. David es un periodista que está trabajando sobre enfermedades raras. Encuentra a Clara, que precisamente es una mujer que tiene una terrible y extraña enfermedad. Tan extraña que la está convirtiendo en una criatura monstruosa. Quedan la entrevista para conocer su historia y Clara le narra cómo sucedió todo. Lo curioso es que ese relato abarca varias épocas y lugares. Así se descubre que el origen de esa enfermedad es tan terrible como sus efectos. Y cosa curiosa, su curación puede ser aún más aterradora. El Pacto es una novela aparentemente sencilla que explora en clave de terror uno de los mayores miedos de los seres humanos. Una historia que demuestra que el terror a veces está en lo cotidiano. Me muero por leerla. Seguimos con Minotauro. Y veréis, yo siempre he querido leer a Elia Barceló, pero en su faceta de terror, que es lo que más me interesa. ¿Y qué tengo? Eso, una novela de terror de Elia Barceló, Uke, el contrincante. Para jugar, Dios necesita un adversario. ¿Qué tenemos aquí? Una mujer desaparecida y un hombre obsesionado por ella hasta rozar la locura. Dos muertes incomprensibles, un asesino demente y un aterrador círculo verde que se aparece en los espejos. Me encanta. Todo esto converge en una historia de posesiones diabólicas. Por supuesto también suspense y, qué curioso, un amor incondicional que revela una terrible verdad. Dios solo puede reinar si hay un adversario con el que combatirse en un duelo permanente. Ese es el motor del mundo. La califican como adictiva y de terror. ¿Qué más puedo pedir? Y encima Elia es que está considerada como una de las mejores escritoras. Es genial. Recuerda, Uke, el contrincante. Si os habéis creído que me voy del terror y de Minotauro, estáis equivocados. Es que vais a flipar en cuanto os enseñe la portada. Es de Vincas Richardson y se titula Body. Mirad qué pedazo de portada. Así ya la estáis viendo ahí. Esta vez he diseñado el vídeo para que tengáis siempre la portada en ese lado. A ver, el mal siempre puede entrar en tu casa cuando menos te lo esperas y de cualquier forma. Dice, te contaré una historia. En la cabeza de Robert Svensson habita una melodía. A esta melodía él la llama, en secreto, Canción Maldita. Él juró que nunca la interpretaría, porque dice que tiene algo de perturbador, de maligno. Y es que además cree que esa música es el origen de todas sus desgracias. Pero Canción Maldita no es lo único que habita en la cabeza de Robert. En algún lugar oscuro de su cerebro está Body, un ser maligno, oscuro. Y Body, por encima de todo, tiene una misión: que Robert se siente en su piano y toque esa melodía. Para Robert, Body es el mal en estado puro. Un mal que un día llamó a la puerta, se coló en su casa y se instaló en su vida. Un mal que te lleva a momentos aterradores. Estoy encantada. Carlos Sisi dice, este es uno de los libros más interesantes y terroríficos que he leído últimamente. Un más que digno representante del terror escrito en español. Y yo me lo voy a leer. Vamos a seguir con Minotauro. ¿Os acordáis en otro día que os hablé de un libro titulado El exorcismo de mi mejor amiga? Era algo así como muy vintage, muy pop. Pues ha salido Grupo de Apoyo para Final Girls, de Grady Hendrix. En este caso, mejor novela de terror según Goodreads en 2021. Vale, en las películas de miedo, las Final Girls son las chicas que han quedado con vida, las supervivientes. Han sobrevivido, sí, vale, pero se acaban los títulos de crédito. ¿Y qué pasa luego? Lynette Tarkington es una Final Girl, una de esas que sobrevivió a una masacre. Durante 10 años ha estado reuniéndose con otras 5 Final Girls como ella. Y por supuesto con su terapeuta, que lo necesita. En un grupo de apoyo para mujeres que han sobrevivido a situaciones terribles como las de ellas y tienen que seguir viviendo. No sobreviviendo, viviendo, superando sus traumas y recuperando sus vidas. Y entonces un día parece que una de ellas llega tarde a la reunión. Llegan los peores miedos de todas. Alguien sabe que existe ese grupo secreto.
y está decidido a asesinar a todas sus integrantes, una a una. Pero os diré una cosa, da igual que quieran matarlas a todas, las Final Girls nunca se rinden. Es una novela de suspense rápida, aterradora, pero también muy divertida. Porque aquí el autor juega con el humor. Sierras mecánicas, asesinos de campamentos de verano. Es que súper pop es volver a mis 15 años y los videoclubs. Es total. De hecho, dice en contraportada que rinde tributo y trastoca con picardía las películas de miedo más famosas, como La Matanza de Texas, Pesadilla en Elm Street o Scream. ¡Tachán! De Minotauro. Esta vez os presento un libro que realmente ya salió, pero que también es una nueva edición, y en particular porque ha salido la película producida por Reese Witherspoon, La chica salvaje, de Delia Owens, una oda a la naturaleza y a lo salvaje. Un fenómeno literario, por cierto. Más de 15 millones de ejemplares vendidos en Estados Unidos y traducida a más de 40 idiomas. La reseña, si no recuerdo mal, la hizo Selin y está en anicantrelibros.com. Esta es la nueva edición que ha sacado la editorial, pero por si no sabéis de qué va, pues bueno, durante años había rumores de la existencia de la chica salvaje, así la llamaban. Estos rumores perturbaban la tranquilidad de un pueblo, Berkeley Cove, en Carolina del Norte, un pueblo de pescadores. Resulta que Kia tenía 6 años cuando fue abandonada. Es sensible, inteligente y de una belleza insólita. Y para postre ha sobrevivido sola en las marismas. La naturaleza, su mejor amiga. Es solitaria, obviamente, y es una superviviente. Y todo estaba muy bien, hasta que de repente aparece un hombre asesinado en el pantano. Su vida se complica a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque la acusan a ella del crimen. Es así como todos sus misterios saldrán a la luz. Es una novela sobre los secretos del ser humano, sobre las pulsiones que nos mueven y la verdadera naturaleza del amor y del odio. Ya sabéis, película y libro. Voy a ser buena y voy a colar un libro donde no haya crímenes ni personajes borderline, gente perturbadora, hechos macabros. Ahora lo entenderéis. El asno de oro de Apuleyo, una edición en tapa dura, adaptado y editado por Peter Singer, con sobrecubierta. Está en la editorial Ariel. El asno de oro de Apuleyo es una historia hilarante, pero también subida de tono. Narra la historia de un joven que se mete en el mundo de la magia y se convierte en burro. ¡Ja! Es maravilloso. La verdad es que es un clásico de la literatura latina. Mezcla dosis de humor, sexo y poderes sobrenaturales. Vale, sí, hay poderes sobrenaturales, cosas que me gustan, pero lo otro también, el humor. Es una novela entretenida que narra las desgracias o desventuras del protagonista, este curioso chico, Lucio, del que también conoceremos sus vivencias como asno. Maravilloso. Debo advertir que es una edición ilustrada y que Singer ha suprimido las numerosas digresiones del texto latino para ofrecernos el núcleo central del relato, o sea, las peripecias de un hombre transformado en animal. Se complementa con 2 apéndices sobre el contexto literario y cultural en el que se produjo El asno de oro y el significado ético de esta historia en la actualidad, reflexiones que dejan ver la relevancia de esta obra maestra en torno a cómo pensamos y tratamos a los animales. Es un libro cortito, con una pinta estupenda y que a mí me ha creado muchísima curiosidad. Un buen regalo, un regalo original. Y ahora permitidme que siga con libros así como muy de mi gusto, pero os juro que tengo un montón de libros que son más de gusto de otras personas, ¿eh? Estamos con Dolmen y en este caso, Cuando los siglos se reduzcan a cenizas, de Elena Rubio. Tenemos a una escritora de protagonista, se llama Alicia Salazar y tiene un bloqueo creativo causado por una depresión. ¿Qué se le ocurre para solucionarlo? Irse a algún lugar a ver si se despeja la mente, vienen las musas, pero vaya tela lo que elige. Para inspirarse en su siguiente libro, se va a un paraje montañoso cerca de un pantano. Es un lugar que tradicionalmente se considera una puerta a los infiernos. Curiosamente, allí va a conocer a un chico, es un investigador de lo paranormal llamado Miguel Torres, que está investigando la desaparición décadas atrás de un famoso escritor, mirad la relación, y su extraña relación con 2 sectas apocalípticas. ¿Cómo pinta? Sectas apocalípticas de origen medieval enfrentadas entre sí. Misterio puro. A medida que pasan los días, pues empiezan a ocurrir cosas extrañas. Por ejemplo, captan psicofonías. Hay como avistamientos sobrenaturales. Y vaya por Dios, varias muertes sospechosas. Mientras tanto, en los informativos, no paran de hablar de atrocidades ocurridas en el mundo. Y claro, estos dos, a través de sus investigaciones, se darán cuenta de que
aquello está relacionado con esto. ¿Interesante o no? Pues aquí tenéis más de 300 páginas dedicadas a algo que puede ser terrorífico y sobre todo con mucho suspense. En Dolmen. Seguimos con Dolmen y esta vez con Víctor Conde, Hija de lobos. Tenemos un carruaje, un paisaje muy oscuro, muy de bosque, muy... sí, como muy de licántropos. ¿Tiene que ver? Escocia, 1826. La isla híbrida de Rum está siendo desalojada con el fin de utilizarla para la cría de ganado. Sin embargo, un erudito de los misterios en la ciencia llega justamente para ocupar una casa. Allí, justamente allí. La única casa que hay en la isla. Una mansión de rotundos muros. Y no viene solo, le acompaña su hija adolescente. Y no solo ella, también su hijo pequeño. Un hijo pequeño que sufre una terrible enfermedad. La hija mayor, Sabine, ha sido criada con las normas de la sociedad hermética de su padre y de pronto comienza a descubrir que hay un mundo más allá de los libros, un mundo lleno de sombras y peligros. Fascinante. Pero esas sombras y esos peligros harán que tenga que madurar un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque va a tener que salvar su propia vida y la de su hermano. Esto es lo que cuenta este libro. Y sí, a Víctor Conde también le he leído anteriormente. Como veis, suelo repetir autores. No leo todos sus libros siempre, pero sí, si me gustan y me gusta la historia, repito. Ahora os voy a hablar de un libro de Roca Editorial que ya estaréis viendo ahí, Los crímenes de la Academia, de Luis Payard. Me ha llegado un poquito perjudicado, pero bueno. Es la novela en la que se basa la película de Netflix protagonizada por Christian Bale, Harry Melling y Robert Duvall. Una ingeniosa historia de asesinatos y venganza, con un detective jubilado de la ciudad de Nueva York y un joven cadete llamado Edgar Allan Poe. Esta es la portada del libro que os acabo de decir, Los crímenes de la Academia. En la Academia de West Point, en 1830, aparece el cuerpo de un joven cadete colgado de una cuerda justo al lado del patio de armas. Un aparente suicidio no es algo raro en aquella situación. Es un régimen muy severo. Pero a la mañana siguiente sale un horror aún peor. Resulta que alguien entró en su habitación y le extrajo el corazón. La academia, desesperada por encontrar respuestas pero sin montar mucho alboroto, recurre a los servicios de un civil local, Augustus Landor, un ex detective de policía que adquirió cierto renombre en la ciudad de Nueva York antes de retirarse. Se retiró por motivos de salud y ahora está viudo y posiblemente demasiado agobiado con esa reclusión en la que vive solo. Por eso accede a hacerse cargo de la investigación. Mientras investiga acerca del caso y empieza a interrogar a gente, descubre a un joven cadete bastante malhumorado, muy bebedor, 2 volúmenes de poesía a su nombre y un pasado turbio que cambia de relato en relato. El nombre del cadete es, efectivamente, Edgar Allan Poe. Impresionado con la mente, la cabeza y las deducciones de Poe, Landor decide que le ayude. Está convencido de que le puede resultar útil. Eso sí, si es capaz de mantenerse ebrio suficiente tiempo. Si no está borracho y piensa con lucidez, la verdad es que puede ser muy útil. Y esto es lo que cuenta esta novela, que tiene unas 444 páginas, para estar más que entretenido. Las frases de los fajines, ya sabéis que normalmente hablan maravillas de los libros. Joyce Carol Oates ha hablado de este libro, también de Publishers Weekly, pero me quedo con The New York Times Reviews, que dice: sorprendentemente inteligente y francamente poco sentimental. Se lee como un clásico perdido. Bayard revigoriza la ficción histórica. Quedaos con ello. Oh my god, ya lo sé, lo entiendo. Demasiados libros de terror, de misterio, de... ¡Ay! Pero es que me encanta. Y además de la editorial Nocturna, que no sé si os habréis dado cuenta que tiene distintos tipos de géneros y cuando es ciencia ficción y terror, a mí siempre me llaman la atención. ¿Y qué tenemos aquí? Figuras ocultas, de Jason Rekulak. Me encanta esto que pone en portada. Maravilloso. Stephen King dice: me ha encantado. Y su hijo Joe Hill, cuyas novelas publica Nocturna, dice: ya tengo ganas de releerlo. ¿Pero qué cuenta este libro? Toda casa tiene sus secretos. Mallory King ha pasado un tiempo ingresada para curarse de su adicción a las drogas. Ha estado en rehabilitación y al salir acepta un trabajo como niñera para Ted y Caroline Maxwell. A Mallory le encanta su trabajo, le da estabilidad, se siente bien cuidando de ese niño, un niño llamado Teddy, un chiquillo tímido que va a todas partes con su cuaderno de bocetos. Sus dibujos pues muestran cosas normales, árboles, casas, conejos, globos, bueno, y a veces también una mujer de aspecto extraño, su amiga imaginaria. Pero un día en el cuaderno aparece algo diferente, un hombre que va arrastrando un cuerpo en medio del bosque.
Poco a poco los dibujos de Teddy se van volviendo más siniestros. ¡Qué bien me lo estoy pasando! Y eso que no lo he leído todavía. Sigo. Sus figuras de palo empiezan a ser cada vez más realistas. La destreza es total. No parece que tenga 5 años. Cuando dibuja se ven claramente su evolución. Por cierto, es un libro ilustrado. De vez en cuando aparecen imágenes como estas. La cuestión es que Mallory empieza a preguntarse si esos dibujos realmente los hace Teddy. Y si no los hace Teddy, ¿quién los está haciendo? Este es un thriller sobrenatural. Es una historia de una casa llena de secretos escalofriantes y tal vez una narradora muy fiable o no, porque el autor le da otra vuelta de tuerca. ¿Lo pilláis? Según Crime Rates, es aterrador. Es maravilloso. Gracias, Nocturna, gracias por este libro. Cambio de género. Os voy a enseñar los relatos del 56 Premios Literarios Cucha Ciudad de San Sebastián. Dioses de 15 años, de Fernando Villamía. Aquí lo tenéis. Es un libro delgadito y premiado. ¿Qué hay aquí dentro? Pues muchas cosas. Una muchacha que tiene un idilio con el viento, un chaval que se cartea con su padre muerto, un adolescente que descubre el poder transformador del amor y otro que atraviesa el complejo misterio del sexo con su primera relación. También tenemos a un grupo de chicas que tras acosar con infinita crueldad a una de sus compañeras, acabarán por descifrar su infinita grandeza. Son cuentos protagonizados por dioses de 15 años. Entiendo, cuando dice dioses, que efectivamente los adolescentes se creen el ombligo del mundo, están en la edad del pavo, problemas son los peores, nadie les entiende y encima se creen dioses. Entiendo perfectamente el título. Y aquí lo cuenta así, de esta forma. Todos ellos son dioses de 15 años, adolescentes atrapados en esa edad, en que el cuerpo crece demasiado deprisa y el alma demasiado despacio. Y la arrogancia se alía con la confusión. Tan inmortales como frágiles, tan sabios como ingenuos. Los visita la gracia, pero se sienten desgraciados. Son hermosos, pero se ven feos. Y lidian con esa perplejidad sometiéndose a la dictadura de lo real, pero volando también a donde les lleve la fantasía. Es de la editorial Algaida. Esta siguiente novela, también de Algaida, tiene reseña en anicaentrelibros.com. Es de Carmen Moreno y se titula Los caballeros las prefieren muertas. Portada maravillosa. En el fajín, Cristina Fallarás dice: no sé lo que es vivir sin dolor, confesó Marilyn. La escritora Carmen Moreno tampoco, ni yo. No te fíes de alguien que sabe lo que es vivir sin dolor. No podría escribir este libro, y este libro es necesario. Un libro sobre hombres, pero hombres que rodearon a Marilyn Monroe. ¿Quién no la conoce? Yo tenía un póster enorme de ella, tengo un cassette de ella cantando, tenía películas suyas grabadas. Marilyn era maravillosa para mí. Tengo libros sobre Marilyn Monroe, incluso sobre sus terapias. La cuestión es, conocemos mucho a Marilyn Monroe, pero ¿qué sabemos de los hombres que la rodearon? Esta es una novela. Aquí hubo señores que la amaron, pero también la destruyeron. Marilyn era una chica muy inteligente, una lectora empedernida, pero la tenían como un trofeo. ¡Qué desgraciados! Ay, perdón, a veces me escapan estas cosas. En esta novela se muestra el Hollywood más feroz y cruel, el más real, y se distingue perfectamente a Marilyn de Norma Jean. Es una novela sobre la inocencia frente a la ferocidad, sobre los sueños y las pesadillas, siempre enfocados en Marilyn, una mujer brillante, bella, pero a la que no supieron amar bien, una mujer falta de cariño. La reseña la tenéis en anicaentrelibros.com y es un buen regalo también para estas navidades. Seguimos con Algaida, pero cambiamos de registro. Nos vamos a la novela histórica, Auletris, de Nieves Chillón. Una de las cosas atractivas de esta novela es que va sobre los íberos, en este caso sobre la íbera Ayunin. En su vejez, la esclava Vireliata. Ella le relatará a su hijo Aristeo su experiencia de mujer, madre y cautiva en el momento conflictivo en que Roma ha decidido no solo vencer a los cartagineses, sino permanecer en Hispania. Ese proceso de dominio, de ocaso de un mundo y nacimiento de otro. Auletris es la historia de amor al hijo, al hermano y sobre todo a las raíces de un pueblo sometido y silenciado. De fondo está la ciudad ibero-romana de Tutuji, en Galera, la aldea ibera de La Sabina, en Huéscar, y las ciudades amuralladas de Molata de Casa Vieja y Cerro de la Cruz, en Puebla de Don Fadrique, Elos y Virgilia en la novela, en la Vastetania granadina. Hispania, íberos, una historia sobre una mujer que terminó siendo esclava y que vivió grandes momentos, relatados a su propio hijo. Otra opción de regalo.
Y del Gaida normalmente a mí me suelen gustar los premios Ateneo que hacen. Están el Ateneo y el Ateneo Joven de Sevilla. En este caso es el 54 Premio de Novela Ateneo de Sevilla, de Félix Machuca, Cuaresma de Sangre. En tapadura y con sobrecubierta, una novela con una pinta estupenda que habla de los numerosos esclavos africanos que vivían en la Sevilla del siglo XVII. Y cuenta lo siguiente: Domingo Congo, un paje negro del duque de Medina Sidonia, ha llegado a ser alguacil de la comunidad negra sevillana. Cuando le dan el soplo de que van a suceder cosas malas en Cuaresma, Domingo desvela los intereses portugueses en alentar una revuelta en Sevilla contra Felipe IV, en el Jueves Santo de 1611. Está construida con elementos ficticios, pero también con una rigurosa documentación. Es una obra sobre una Sevilla en decadencia histórica, donde no faltan referencias al presente. Tiene unas 410 páginas más una bibliografía. Otro buen regalo. Y ahora vamos al siguiente. No mires al pasado, de Patricia Jiménez. 27 Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla. ¿Qué cuenta esta novela? Os lo voy a leer, porque todavía no lo he leído. A partir de ciertas historias aparentemente desconectadas, el pasado familiar que atormenta a Miquel y su empeño por descubrir la realidad, un cadáver hallado a las orillas de la ría Nervión de Bilbao, el testigo al que le invade el pánico tras descubrir el cuerpo inerte, la madre que lucha por descubrir al asesino de su hijo, o las cartas que la atemorizan, vemos un rompecabezas que mantiene en vilo al cuerpo de policía, con un giro inesperado que lleva a que la investigación se estanque. Un thriller diferente, donde la autora juega con la perspectiva del lector para conformar su historia. Este es el que tenéis aquí, esta es Patricia Jiménez y, como sabéis, está en ebook también. ADN, Alianza de Novelas, La esposa y la viuda, de Christian White. A mí, ¿por qué me llamó la atención este libro? Pues ahora os lo voy a contar. Para empezar, es un thriller, así que ya vamos bien. Está ambientado en una inquietante isla, en pleno invierno. A mí esto siempre me provoca como aislamiento, tensión. Y se narra desde una doble perspectiva. Por un lado, Kate, una viuda con mucho dolor, que se complica aún más con lo que descubre de su difunto marido. Vaya por Dios. Y por otro lado, Abby, una habitante de la isla, cuyo mundo se vuelve del revés cuando tiene que aceptar un hecho irrefutable. Su marido es un asesino. Tócate las narices. Pero en la isla nada es lo que parece. Y solo cuando estas dos mujeres unan sus esfuerzos, podrán descubrir la verdad de todo. La historia completa de los hombres de su vida. Es la típica novela que te hace preguntarte si conoces a la gente que está a tu lado, a tu marido, a tu pareja, a tu novio, a ese que acabas de conocer, incluso a ese que conoces toda tu vida y de repente te cuentan algo sobre él. Uy, suena muy interesante. Aquí lo tenemos. Otra propuesta. A ver quién no conoce a Carmen Mola. Pues este es su último libro, Las Madres. Tenéis ya la reseña en anicantrelibros.com. Pero, en cualquier caso, todas aquellas personas que todavía no se han decidido, pensad que Carmen Mola no te deja indiferente. Os puedo decir que normalmente es Vane quien le reseña y que siempre está: Anica, ¿cuándo llega este libro? ¿Cuándo llega este libro? Seguimos con la inspectora Elena Blanco. Descubre una furgoneta con un olor putrefacto. Claro, eso ya da una pista. ¿Qué encuentra dentro? El cadáver de un tío con un burdo costurón que llega desde el pubis hasta el abdomen. Los primeros análisis indican que este hombre fue aprovechado para sacarle los órganos. Era un toxicómano, pero eso no era motivo para que al arrancarle los órganos le metieran dentro un feto. Es que me acabo de quedar flipada. El caso es que los análisis de ADN revelan que es su hijo biológico. ¿Cómo se pone la cosa? A los pocos días aparece en la zona portuaria de A Coruña el cuerpo de un asesor fiscal asesinado con el mismo modus operandi. ¡Qué interesante! ¿Qué relación existen entre ambas víctimas? ¿Y dónde están las mamás de los bebés? Se abre así la investigación del nuevo y perturbador caso de la Brigada de Análisis de Casos. Mientras, la relación entre Elena y Zárate se hace cada vez más complicada. Todos los indicios les acercarán a una organización a la que nadie parece poder acercarse sin morir. ¡Qué pintaza! Ya sabéis, Carmen Mola, estos tres tipos tan simpáticos que escriben novelas súper adictivas. Ahora vienen dos novelas de Salamandra, una muy cortita y otra más extensa. La cortita, yo ya la había leído hace muchos años, pero quiero releerlo. Paradero desconocido, de Catherine Cressman Taylor. Fijaos, es estrechita realmente. La crítica la elogió como la denuncia más eficaz del nazismo en el mundo de la narrativa. Se publicó en 1938 y fue un fenómeno editorial. Por supuesto yo la leí, pero hace muchísimos años, y como es tan cortita, mi idea es releerla.
Es una novela sobre dos amigos, sobre el destino de cada uno de ellos. En el momento en que Hitler llega al poder, el mundo de los dos cambia. Es una novela epistolar. Son cartas que se intercambian estos dos amigos. Uno de ellos es Max Eisenstein, un comerciante de arte judío residente en San Francisco, y su antiguo socio, Martin Schulze, que había regresado a Alemania con su familia en 1932. Y que escribe a su fiel Max desde allí. Esta historia cuenta el trágico desarrollo de la relación entre ambos. La verdad es que yo recuerdo que me dejó un pelín tocada. Es breve, pero tiene su suspense, tiene su intriga, quieres saber qué va a pasar, estás viendo cambios y tiene un final de esos que te sorprenden. Para conocerlo hay que leerlo. La otra novela de Salamandra, la gordita, esta es Ojo de gato de Margaret Atwood. Es la novela más autobiográfica de la autora, finalista de dos prestigiosos premios Booker y Governor General. Si leemos contraportada, al principio no me sedujo mucho, pero lo veréis. Mediante la forja de la personalidad de su protagonista desde la infancia hasta la madurez, Margaret Atwood repasa con la vehemente lucidez que la caracteriza este fascinante periodo en el que el progreso del feminismo se entrelaza con la incesante mutación del arte moderno. A mí eso no me llamó demasiado la atención, pero luego sí. Con motivo de la primera retrospectiva de su obra en Subversion, una galería alternativa de Toronto regentada por un puñado de mujeres, Elaine Risley, una pintora rodeada de una obra artista polémica, regresa a la ciudad. El reencuentro con la urbe, antes gris y puritano, ahora destella bajo luces de neón y empieza a recordar y evoca a su familia, una familia excéntrica, una familia atípica. Recuerda a su hermano, tipo brillante con quien jugaba a las canicas, y a sus antiguas amigas Carol, Grace y en particular Cordelia, con las que había creado un mundo propio y ajeno a los demás. A través de las vívidas descripciones de obras de arte, la fuerza evocadora de las escenas retrospectivas y la presencia de sutiles pinceladas autobiográficas, Atwood nos ofrece una magnífica novela de aprendizaje, donde una canica de vidrio transparente, con una flor de pétalos de colores en el centro, gira y gira en un equilibrio tan precario como la vida de las mujeres, que una vez fueron niñas. ¿Y qué me trae de aquí? El final pone perturbadora y mordaz. ¡Hala! Yo me dicen perturbadora y me vuelvo loco. Es que no puede ser. Una novela perturbadora, evocadora y desgarradora, de New York Times Book Review. Es que no puede ser. ¿Ya me han convencido? Pues hala, aquí tenéis otra opción para estas navidades, o para cuando sea. ¡Qué ganas tenía de que llegara el nuevo libro de este autor! Federico Axat, La hija ejemplar, en Editorial Destino. ¡Ay, es gordita! Es que a mí Axat me encanta desde que leí su primera novela. Las he leído todas. Vale, no tiene muchas, pero las he leído todas. Además tengo el honor de que alguna de mis frases está en uno de sus libros en otro país. ¡Ay, es maravilloso! Qué poca gente hace eso, ¿eh? Gracias, Federico. Bueno, ¿y qué cuenta La hija ejemplar? Ahora sí que la maldad se esconde donde menos lo esperas y que los sitios donde te creías más segura pueden resultar los más peligrosos. Eso es lo que escribe Sofía en su diario antes de desaparecer. De eso hace que ya casi un año. Desde entonces nadie sabe nada de ella, aunque las pruebas apuntan a que se quitó la vida arrojándose por un puente y que eso funcionó por culpa de un vídeo que se estuvo moviendo por el instituto, como nos suena la historia. Pero sus padres se niegan a creerlo. Sofía no es la clase de hija que haría algo así. Cuando meses después el chico que grabó el vídeo aparece muerto, de un martillazo en la cabeza, hay quienes especulan que quizás Sofía está viva y que su desaparición forma parte de un plan que ella misma ha puesto en marcha. Qué retorcido, ¿no? Camila Jones, una celebridad del periodismo de investigación, que decidió retirarse en pleno éxito y aislarse en una casona con su perro, recibe la inesperada visita de un periodista local que quiere involucrarla en el caso. Aunque al principio no tiene ninguna intención de acceder, la revelación de que Sofía está ligada a un hecho de su propio pasado que nadie conoce la lleva a aceptar la propuesta y, por supuesto, a buscar la verdad, sea como sea, a cualquier precio. Un thriller psicológico de Federico Axat. Eso es un regalazo. Para mí, para ti y para cualquiera. Más de 500 páginas de entretenimiento. ¡Guau! Suspense. Me encanta, me encanta, me encanta. En Destino. Seguimos con Destino, pero esta vez han hecho la novela en tapa dura y es de Dolores Redondo. Esperando al diluvio no tiene que ver con las obras anteriores del Baztán. De lo cual me alegro, porque a mí me gustan las obras autoconclusivas. Es gordita, como veis. 572 páginas, espero que estén bien aprovechadas, que cuentan lo siguiente. Entre los años 1968 y 1969, o sea, entre que nací yo y nació mi hermana,
el asesino al que la prensa bautizaría como John Biblia mató a 3 mujeres en Glasgow. Nunca fue identificado y el caso todavía sigue abierto hoy en día. En esta novela, a principios de los años 80, el investigador de policía escocés Noah Scott Sherrington logra llegar hasta John Biblia, pero un fallo en su corazón en el último momento le impide arrestarlo. A pesar de su frágil estado de salud y en contra de los consejos médicos, y por supuesto la negativa de sus superiores de que haga algo, Noah sigue buscando al asesino en serie. Sigue una corazonada que le lleva hasta 1983 en Bilbao, justo unos días antes de que un verdadero diluvio arrase la ciudad. De ahí el título del libro. Hablan de personajes de una crueldad espantosa. Ya me he enganchado. Por si acaso pensáis que es todo muy malo, hay un poquito más. Es un homenaje a la cultura del trabajo lleno de nostalgia por un tiempo en el que la radio era una de las pocas ventanas abiertas al mundo y sobre todo a la música. Y es también un canto a la camaradería de cuadrillas y a las historias de amor que nacen bajo un pálpito. El nuevo para Navidad, de Dolores Redondo. Recordad que yo tengo cierto ojo a la hora de elegir historias, que no siempre son de terror, pero que tienen algo especial. En este caso os voy a presentar 2 de 6 Parral. La rastra, de John Williams. En un futuro próximo marcado por un desastre medioambiental en el que la sociedad rechaza todo lo que procede de la naturaleza, Kristen, una adolescente, emprende la búsqueda de su madre. ¿Y dónde llega? Al resort de lujo, donde fue vista por última vez. La acompaña un niño de 10 años, un crío que conoció en el colegio de jóvenes prodigios donde su madre la había dejado a ella, porque la mamá estaba convencida de que Kristen era una niña excepcional, especial, y que estaba destinada a algo grande. Cuando llega a ese resort, después de haber caminado por una América desamparada, fascinante y extraña a la vez, ¿qué se encuentra? Un lugar ocupado por un montón de marginados, enfermos y ancianos, organizados a modo de resistencia, que están dispuestos a todo, incluso al uso de la violencia, y a sacrificar sus propias vidas. ¿Para qué? Para restaurar los valores del antiguo mundo. Por favor, imaginaos ese mundo apocalíptico, ese canto a la naturaleza, la relación madre e hija, esos ancianos en el resort. Pues fijaos, es la primera novela de Joy Williams en 20 años y está considerada como una de las mejores escritoras norteamericanas vivas. De su particular estilo, la han llegado a comparar con Kafka o incluso con Samuel Beckett. Elegante, una maravilla, magnífica y conmovedora, sublime cronista de la insignificancia humana, importante y radical, una escritura preciosa y además con humor. Todo eso cuentan de ella. Estamos, según The Observer, en un apocalipsis reinventado por un comité encabezado por Dalí, Kafka y Yorgos Lanthimos. Vice, o Vice, o como sea, dice: necesitamos a Joy Williams más que nunca. A mí me llamó la atención nada más leer el texto. Y cuando se lo comuniqué a la chica de la editorial me dijo: qué bien sabes elegir las novelas. Pero no solo con esta, también con la siguiente. Una de Alex Prada titulada La parte blanda de la montaña. Me pasó algo parecido. En este caso es una novela fascinante sobre la lucha del hombre contra la naturaleza extrema. A mí, ya sabéis, me gustan las cosas extremas, porque son las que más calan. Este libro podéis encontrar ya la reseña en anicantrelibros.com, pero estoy segura de que cuando lo lea yo va a tener hasta más puntuación, porque cuando a mí me gusta algo, antes incluso de leerlo, qué difícil es que luego le ponga una mala nota. Qué difícil, porque es que le encuentro... Es que soy apasionada con los libros. ¿Qué le voy a hacer? En fin, sigamos, me estoy yendo. Quiero que veáis por qué me ha gustado. En algún lugar de Centro Europa, en torno al 6000 a.C., Dira, una mujer cazadora, decide salir más allá de su poblado. Va en busca del último ejemplar vivo de una formidable criatura que, según las leyendas, solo es comparable a contemplar una montaña en movimiento. Mongolia, siglo XXI. Kumbis, un paria derrotado por todo tipo de calamidades, es informado del negocio de los colmillos de mamut enterrados en el permafrost siberiano y decide agarrarse a esta oportunidad para cambiar la suerte de su familia, suya y la de su familia. Es un viaje separado por siglos de diferencia. Un viaje a 2 temporadas, a 2 épocas diferentes. 2 historias, con un lenguaje lírico partiendo de novela histórica, pero también de novela de aventuras. Invita al lector a reflexionar sobre temas como la extinción, la lucha de las especies o la explotación de recursos naturales en una trama que evoca, según contraportada, a Werner Herzog y Cormac McCarthy. A mí ya, bueno, me convenció enseguida. No es que sea facilona. O sí, dependiendo de cuál sea la trama. Pero sí, este es de los que yo quiero leer. Según Braulio Ortiz, del Diario de Sevilla, es potente e impredecible. Aquí lo tenéis.
Otra buena idea para Navidad o para cualquier momento. Ay, me vais a entender enseguida, de verdad. Esta es de Umbriel y es gótica. Invierno de 1913. La maldición de las lágrimas, de W.M. Cleese. Quiero leer algo que pone aquí dentro. Dice: la maldición de las lágrimas es como si Dumouriez y Márquez se encontraran en un bar en Argentina para contarse historias de fantasmas. Y ganara Dumouriez, una de mis escritoras favoritas. Dicho sea de paso. Un cuento gótico y fantasmagórico sobre la venganza y la oscuridad que solo pueden conceder las maldiciones de verdad. Esto lo dice Angela Slater, autora galardonada de All the Murmuring Bones. Según Sam Urcombe, autor de Letters from the Dead, una novela gótica de gran profundidad. Desde las tierras de la Pampa, azotadas por el viento, hasta los jardines de las lágrimas, ha sido un viaje maravilloso, una obra maestra. Ursula Kelp es una joven jardinera inglesa que se va a Argentina, en concreto a Buenos Aires. Allí se va a una casa, precisamente a la Pampa Argentina, a hacer de jardinera, en una finca abandonada desde hace mucho tiempo. El dueño actual quiere volver a establecerse en la propiedad y devolver a los antaños famosos jardines su esplendor. Así que ahí está ella para hacer su trabajo. Pero conforme va llegando al lugar, Úrsula va escuchando cosas sobre ese sitio. Le hablan los lugareños de una maldición que acecha la finca y que busca desatar la tragedia sobre la familia fundadora de las lágrimas. Al final, ¿qué pasa? Que Úrsula empieza a escuchar cosas, notar cosas, piensa que es la soledad y que le hace imaginarse esto, el sonido de unos pasos, por ejemplo, al otro lado de su habitación, al otro lado de la puerta, o un tacto fantasmal. Y algo muy curioso, el sonido de alguien talando árboles continuamente, un sonido frenético que hace un hacha en el bosque aledaño cuando ella sabe que allí no hay nadie. A medida que los sucesos se intensifican, ¡ay, qué bien me lo voy a pasar, por favor! Con consecuencias trágicas, Úrsula se pregunta si quizá hay algo de cierto en aquello que le contaban. ¿Y si la maldición es real? El regreso de la familia es inminente. Y cuanto más tiempo pasa Úrsula en ese lugar, más convencida está de que ella también está en peligro. Porque acechando detrás de los árboles, vigilándola, observándola, esperándola, hay una fuerza maligna que quiere las lágrimas para sí. Recordad, de Umbriel, la maldición de las lágrimas. W.M. Cleese. Os voy a presentar otro premio que quizás os haya pasado desapercibido y es de esos en los que yo creo, de los que no está dado a mano, y yo sé por qué lo digo. Se trata de La piel muda, de Francisco López Serrano. No es muy gordito, unas 187 páginas, y es Premio Valencia de Narrativa en Castellano Alfons el Magnànim 2022. Escuchad atentamente. Os lo voy a leer porque comentarlo es un poco complicado. Desde una cama de hospital donde se encuentra enclaustrado tras sufrir un infarto cerebral, el narrador de este libro, de La piel muda, un descreído galerista, rememora su turbulento pasado, atormentado por la necesidad de dar un sentido a su enclaustramiento. Convertido en una suerte de objeto arrojado al vertedero, de objet trouvé, solo aspira a redimirse a través del arte, por lo que concibe el plan, ojo al dato, de convertirse él mismo en obra de arte, en el objeto de una espeluznante performance que ha de constituir su terrible venganza contra sí mismo y contra el mundo. La piel muda es un relato sobre la banalidad del arte, la banalidad de las relaciones, la banalidad de la vida, sobre el remordimiento y la culpa, sin la menor posibilidad de expresión, y sus indirectos caminos sin salida. Una exploración de los límites del arte, una incisiva parodia sobre el mundo del arte contemporáneo, y a la vez una vindicación del arte como única forma de redención. Honestamente, cuando leí esto, a mí me atrajo mucho. Yo no sé si os pasa igual, pero además este es un premio en el que creo. En la editorial Versátil. Ahora os voy a hablar de otro libro premiado, pero en este caso son relatos, y es el primer premio Soledad Verdú de cuentos con ilustraciones. Es de Pepa Maldonado y se titula En los huesos. Está ilustrado por Mar Alonso. Son pocas imágenes en blanco y negro, y esta sería una de ellas. La editorial Adesoras. ¿Y qué me llamó de aquí? Pues las cosas que pasan. Los relatos. ¿De qué hablan los relatos? Individuos que viajan en el tiempo para cambiar su presente. Una mujer que vive con un grupo de fantasmas. Maravilloso. Un joven al que le sorprende el fin del mundo en la cola para adquirir la última versión de un móvil. Un escritor al que le pasan los mismos sucesos que él mismo está contando en la novela que está escribiendo. Una persona que vive a expensas de lo que dirán los demás. Estas son algunas de las historias que hay en este libro. Hay más. Está dividido en 4 partes: vértebras, costillas, falanges y cráneo. Y son 60 piezas
breves que componen el libro escrito por Pepa Maldonado, que se mueve entre el absurdo, la fantasía, la sorpresa y el extrañamiento ante situaciones cotidianas, siempre con destellos de ácida sátira. Ya sabéis que a mí el humor me encanta. Y entre el humor y el terror, yo voy servida. Si no conocíais la autora o la editorial, fijaos bien en el libro. Ahora vamos con la editorial Diana y un libro de Gabri Ródenas llamado El artificiero y la mariposa. Está en tapa dura con sobrecubierta. Es una fábula de autodescubrimiento, un relato hipnótico e inspirador. Un viaje en busca de nuestra verdadera naturaleza que nos recuerda la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Narra la historia de Bimori, una trapecista que tiene un accidente durante uno de sus espectáculos vestida de mariposa. Cae desde 12 metros de altura y, por supuesto, entra en coma. Es justo el mismo día en que se acababa de enterar que estaba embarazada. A lo largo de un viaje lleno de fantasía, irá conociendo personajes, tales como la gata vestida de leñadora, una maga, un adivino, un intérprete de sueños, un pirata o una tortuga gigante, que por cierto corre a gran velocidad, y otros. Y entre todos estos, la ayudarán a encontrar el camino de vuelta a casa. La verdad es que es una fábula que tiene muy buena pinta. Es cortita, 182 páginas con un comentario del autor, y tiene algo al final que me encanta, que dice: de este libro me quedo con, y hay unas líneas aquí y varias páginas. Yo creo que sí que es motivador e inspirador. Ahí lo tenéis, un posible regalo de Diana Editorial. Seguimos con relatos y esta vez es en ediciones Obelisco, En busca de lo desconocido, en tapa dura, de Robert William Chambers. Fijaos bien en la imagen de aquí, porque es súper Cthulhu. Es muy de Lovecraft. En busca de lo desconocido es una colección de relatos de este autor. También fue ilustrador. Un hombre con branquias perdidamente enamorado de una enfermera. Unos seres invisibles a los que les encanta la tarta de manzana. El último ejemplar vivo de la supuestamente extinta alca gigante. Siguiendo las instrucciones del excéntrico profesor Farrago, su secretario, Gillan, viaja por Estados Unidos en busca de las criaturas más extrañas, aunque su propósito es el de ponerlas a disposición de la ciencia y exhibirlas en el zoológico del Bronx. El encuentro de esta suerte de criptozoólogos con las más insólitas criaturas nunca es tan sencillo. En estas narraciones, protagonizadas por Gillan y el profesor Farrago, Chambers abandonó el terror cósmico en favor de una ciencia ficción ligera, atravesada por vetas de humor, en la que además parodia tanto la novela de aventuras de principios del siglo XX como a los naturalistas. Que me gustan a mí estas cosas. De Obelisco. Ahora vienen dos novelas de anagrama. Este es Premio Campielo 2021. Se titula El libro de las casas de Andrea Bajani. La historia de un hombre a través de las casas en las que ha vivido. Un personaje del que no llegamos a saber el nombre, es simplemente yo, pero sí todos los detalles de su vida. Una vida que se va reconstruyendo con fragmentos, retazos, y en la que vemos la compleja relación que tuvo con su padre, un tipo violento, la presencia de la madre atemorizada, y luego detalles como la tortuga que vive en el patio, la inmigración de la familia al norte, las estancias en ciudades extranjeras, el matrimonio, el ascenso social, la relación con un amante, etapas de su vida, estas y más, que tienen de fondo dos hechos históricos, dos hechos sangrientos: el secuestro y asesinato de El prisionero y el asesinato de El poeta, que no son otros que Aldo Moro y Pier Paolo Pasolini, cuyas muertes violentas definen los años de plomo de Italia. Una novela singular que definen como espléndida, con estructura original, que habla del hombre pero también de Italia. Según Claudia Durastanti, una demoledora y brillante indagación para encontrar nuevas respuestas a la eterna pregunta: ¿quién eres? Y la siguiente es Tu sueño, imperios han sido, de Álvaro Enrique, también de anagrama, como os he dicho, y es una versión posible del encuentro que cambió la historia del mundo. Tenéis reseña en anikaentrelibros.com. Dice Alberto Manguel de ella: para Enrique, la historia es el arte de la asociación y lo que decidimos contar es menos iluminador que el orden en que presentamos los hechos. Está prodigiosamente dotado para crear secuencias narrativas que funcionan como contrapesos. Hernán Cortés entra en México, Tenochtitlán, con sus 9 capitanes, sus 2 traductores, el fraile Aguilar y su amante Malinali, amante e intérprete también, su tropa y sus caballos. Allí los agasaja con una comida espléndida la princesa Atotzotli, hermana y esposa de Moctezuma, acompañada por los sacerdotes y más adelante por el propio emperador Moctezuma, que recibirá al caudillo Cortés. Unos no han visto jamás en su vida a los caballos, otros hasta ahora jamás habían probado el chocolate. Los españoles son bien recibidos en la ciudad,
pero uno de los subalternos de Cortés, Jazmín Caldera, no se atreve a decirle que lo preocupante nunca había sido cómo llegar hasta allí, sino cómo salir una vez han llegado. El 8 de noviembre de 1519 se produce el encuentro entre Cortés y Moctezuma, a quien nadie puede mirar directamente a la cara, si él no le da primero permiso. Es el encuentro entre dos mundos, dos imperios, dos idiomas, dos cosmovisiones. ¿Qué sucedió? ¿O qué pudo suceder? ¿Dónde acaba la verdad y empieza la leyenda? ¿Cómo abordar la historia desde la ficción? Pues esto es lo que ha hecho Álvaro Enrique en esta historia. Es un libro no muy gordito, como veis, de unas 224 páginas. Otra opción. Ahora vienen dos de Lumen. Una es una biografía de Leonís, Vida de una mujer, escrita por Andrés Ibáñez, que es un pedazo de libro enorme. Más de 850 páginas. Narrativa. Es una novela de aventuras mezclada con maestría, con ficción, realidad histórica y a la vez un homenaje a la literatura española. Inés de Padilla nace en 1469 y podría decirse que es como la Orlando de Virginia Woolf. Con 15 años logra entrar en la Universidad de Salamanca en un momento en el que los estudios estaban vetados a las mujeres, salvo en casos excepcionales como el de Beatriz Galindo. Allí conoce el hombre con el que mantendrá una relación larga de amor, llena de encuentros y desencuentros, y en Madrid entra en la corte de los Reyes Católicos y se convierte en dama de Juana la Loca. Participa en la revuelta de los comuneros y junto a su amante Juan de Padilla, una noche descubre un hecho inexplicable que determinará el resto de su existencia. Desde luego es una novela que habla del papel determinante que las mujeres han desempeñado en España. Aquí la tenéis, de Lumen. Y el siguiente de Lumen es una cosa que yo deseaba tener muchísimo. Me vais a entender enseguida. Una trilogía rural. Es un regalo perfecto de Federico García Lorca. Tapa dura. Por Dios, tenemos Bodas de Sangre, Yerma y la casa de Bernarda Alba. Es una preciosidad, de verdad, mirad. Es que yo no sé ni cómo describirlo. Es ilustrado. Es precioso. Están las tres historias. Es que es una suerte, es que es un pedazo de regalo de Lumen, de verdad que os digo. Es que en cuanto lo vi dije, este lo quiero yo ya. Yo no sé si conocéis las historias clásicas de Federico García Lorca. Raro sería que no la conocierais, pero os digo, es teatro, son obras de teatro, o sea, que se leen súper rápido. Y encima un libro ilustrado, o sea, es que es un regalo súper chulo. El dibujo es de Ilu Ross, y por favor, tragedia, amor apasionado, crueldad, aquí hay de todo. Es la España de verdad, la España. Me estoy riendo porque claro, es la España de verdad de antes, gracias a Dios, no es la de ahora. Pero de verdad que este es uno de los libros que más ganas tenía de tener del dramaturgo. Es un regalo perfecto para Navidad, o para el cumpleaños, o porque te da la gana. Perfecto. Ya sé que voy rápido, pero es que no me da la vida. Este es un pedazo de novelón, y cuando digo novelón, mirad, lleva también cinta de raso de contraluz. Los compases del tiempo de Bianca Aparicio Vinsoñó. Una verdad que podría cambiarlo todo. Un valioso reloj es el guardián de un secreto familiar que ha marcado el destino de las hermanas Robles desde antes incluso de nacer. Cuando los bombardeos enemigos hacen temblar Alicante, Aurora Robles renuncia a sus estudios de matrona para ayudar a los soldados heridos. Y encima arriesga su vida escondiendo refugiados en la última ciudad española que resiste el avance del Ejército Nacional. Con ayuda de una viuda afectuosa y un doctor comprometido, las tres jóvenes hermanas se enfrentan al temor de perder el taller de relojería que les dejó su padre, que tanto amó su padre, a la traición de un oficial falangista sin corazón y un misterio largo tiempo dormido que amenaza con despertar. Es una inolvidable historia de mujeres luchadoras en un pedazo libro de edición muy cuidada, que poco más y llega a 700 páginas. Un regalo con mucho bulto y además bien bonito, que gustará a mucha gente. Entramos de lleno en la editorial Planeta a partir de aquí unos cuantos libros. El primero de J. Linares, El último verano antes de todo, del cual tenéis reseña y por cierto, estuvo recomendado en alicantelibros.com. Ismael, un director de cine en horas bajas, regresa a su pueblo en la Sierra de Cádiz para acompañar a su madre. Está viviendo sus últimos días y quiere estar con ella. Mientras está en ese proceso de casi duelo, viviendo los últimos momentos de su madre junto a su familia y un gato sin dueño,
descubre que algo extraño se esconde tras el famoso asesinato del pantano de hace 18 años. Siempre hay un verano que lo cambia todo. Y aquel fue el de la laguna, el verano del muerto, el mismo que lo separó de sus amigos, Natalia, Raúl y el Zapata. Una pandilla que perdió sus sueños después de esas vacaciones tormentosas. Crecer significa sobrevivir entre misterios y desengaños. Ismael iniciará una batalla contra sí mismo para reconstruir ese pasado, que quizás no ocurrió como él lo recordaba. Atrás ha quedado la adolescencia, es el momento de buscar la verdad sobre su madre y la vida a la que ella renunció por amor a sus hijos. Si os gusta, ya sabéis cuál es el regalo de estas navidades. Otro es el de Sandra Barneda, Las olas del tiempo. Esta es una novela sobre la amistad. Eran cómplices de aventuras. Como Los cinco, esas novelas juveniles de amigos inseparables, lo fueron hasta que de repente algo en un segundo lo cambió todo. Los veranos de la infancia, sin prisas, y aquella amistad que parecía eterna, estalló en un coche de madrugada en un invierno. Pero la delirante promesa de celebrar juntos el 40 cumpleaños de un muerto les vuelve a unir. Así se reencuentran después de 21 años. Claro, ha pasado demasiado tiempo. En sus vidas ha pasado de todo. Es más, se han convertido en desconocidos. Ya no son aquellos adolescentes. Tienen 4 días que van a pasar juntos para redescubrirse y comprobar que más allá de la muerte y del dolor está la vida y esa amistad que les pertenece y ha dado valor a la supervivencia. Esta es una historia que te traslada a la niñez de los protagonistas, posiblemente a niñeces de algunos lectores. Pueden sentirse identificados. Es una historia que recuerda la importancia que tenemos cuando, sobre todo cuando somos niños o jovencitos, de pertenecer a una tribu, a una pandilla. Y siendo adultos, recuperar los niños que fuimos. Aquí tenéis otra idea para regalar. Tapa dura con sobrecubierta. Ahora, Susana Fortés. Nada que perder. También en tapa dura con sobrecubierta. Este es más delgadito. 12 de agosto de 1979. Los hermanos Nicolás y Hugo y la pequeña Blanca desaparecen en una localidad del Baixo Miño. La niña es encontrada la mañana siguiente en una cesta de mimbre, en la orilla opuesta del río, sin recordar nada de lo que había ocurrido. Pese a la intensa búsqueda, los cuerpos de los niños no se localizan. 25 años después, unos restos óseos en un yacimiento arqueológico apunta a que se trata de esos 2 hermanos desaparecidos. A partir de entonces, Blanca, aquella que fue niña, se une al periodista Lois Lobo e inician una búsqueda para descubrir qué sucedió en aquellos caminos engañosos de la memoria y de los tabúes de una sociedad hermética acostumbrada a que los trapos sucios se laven en casa. Dicen que es una impactante trama llena de tensión y misterio con un estilo evocador en el que las imágenes y el relato se funden para iluminar las zonas en sombra. Aquí tenéis otra propuesta. Martí Gironell, el fabricante de recuerdos. ¿Qué cuenta esta historia? El doctor Masgrau, director del Centro de Investigación y Difusión de la Imagen de Girona, recibe una visita inesperada que lleva una caja de fotografías inéditas y comprometidas de Valentí Faznoli. Eran sus grandes secretos. Esta novela narra las peripecias del fascinante viaje del fotógrafo ambulante Valentí Faznoli, que en las primeras décadas del siglo XX, con su bicicleta, recorre el país retratando la vida desde la costa hasta la montaña, pasando por los pequeños pueblos y las grandes ciudades. Faznoli, a través de las imágenes, construye una memoria personal y colectiva de gran valor que está destinada a desaparecer. Su trayectoria brillante le lleva incluso a fotografiar la boda de Alfonso XIII, algo que le cambiará la vida para siempre. Este es el libro de Gironell. Es así de delgadito, en tapa dura y con sobrecubierta. Este libro, Sueño, es de Iván Sánchez Zapardiel. Es su primer libro, porque él en realidad es intérprete, actor. También ha hecho otras cosas dentro del mundo del cine. Ha producido teatro y cine, por ejemplo, y es una presencia que, si no la habéis visto ya, lo será en Netflix. Se le ha visto en Periodistas, en Hospital Central, etc. La cuestión es que esta es su primera novela. ¿Y qué cuenta? Mientras un hombre misterioso no puede despertar de un terrible sueño en el que inquietantes escenas de desamor se van solapando, la hermosa Sofía viaja a un enclave paradisiaco para intentar resolver las dudas que pesan sobre su relación tras más de una década junto a su pareja. Sus largos paseos por la isla y un fascinante hombre llamado Alexandro le harán revivir sensaciones hace tiempo olvidadas y replantearse en qué consiste el amor y las razones que la han llevado hasta allí. Entre tanto,
La joven Danae, disgustada por tener que pasar las vacaciones alejada de su mejor amiga, descubre lo que significa que por primera vez se te desboca el corazón. Una novela intimista y reflexiva, a veces desgarradora, otras ilusionante y evocadora, sobre la naturaleza de las relaciones personales, amorosas, de pareja y las distintas etapas del amor, en tapadura. Otro posible regalo. Y este es un thriller histórico que triunfa en Europa con 3.500.000 lectores. Eso en el momento en que yo lo recibí, siendo la segunda edición, El libro del sepulturero, de Oliver Potts. Mejor lo veis vosotros, porque yo seguro que lo pronuncio fatal. Es un libro gordito, en tapadura, con sobrecubierta. Una novela negra frenética, intensa y fascinante, dicen. ¿De qué va? Viena 1893. Una ciudad moderna, próspera y de vibrante vida nocturna. También una ciudad asediada por la miseria y el crimen. Cuando en el Parque Prater aparece el cuerpo de una criada asesinada de forma brutal, Leonard von Herzfeld, un joven inspector que se acaba de incorporar a la policía de Viena, será el encargado del caso, a pesar de la desconfianza de sus colegas, que recelan de sus novedosos métodos de investigación. Los mismos que revolucionarán para siempre la historia de la criminalística. Pronto no quedan pistas que seguir, pero Leo encuentra un apoyo inesperado en Augustin Rothmayer, sepulturero del cementerio central de Viena, y Julia Wolf, una joven operadora que, desde la recién inaugurada central telefónica, conoce los secretos de media ciudad. Se entera de todo. Así pues, Leo, Augustin y Julia se encontrarán inmersos en una historia fascinante, una apasionante investigación cuya meta es encontrar a un despiadado asesino que amenaza con sembrar la ciudad de cadáveres de inocentes. ¿Os ha gustado? El libro del sepulturero. 500 y pico páginas. Genial. Otro buen regalo. Raro será quien a estas alturas no haya pensado en los premios Planeta. Tenemos Lejos de Luisiana de Luz Cabas, que es Premio Planeta 2022. Un libro gordo, un fresco histórico sobre la aventura de España en el corazón de Norteamérica. Después de años de colonización, la familia Girard acepta la controvertida decisión de su país, Francia, de ceder a España en 1763 parte de las indómitas tierras del Mississippi. Sin embargo, sufrirán las consecuencias de las rebeliones de sus compatriotas contra los españoles, la guerra de norteamericanos contra ingleses por la independencia de los Estados Unidos y la lucha desesperada de los nativos indios por la supervivencia de sus pueblos. Yo estoy con los indios, ya lo he dicho. En estos tiempos tan convulsos, Suset Girard e Isquet, indio de la tribu Kakasha, librarán su propia batalla. Aquí hay amor. Efectivamente, preservar su amor de las amenazas de ese mundo que les ha tocado vivir. Esta novela atraviesa las 4 décadas en las que España poseyó las legendarias tierras de Luisiana. Y sabréis que la finalista fue Historias de mujeres casadas de Cristina Campos. Es un poquito más delgadita, también tapadura con sobrecubierta. ¿Y qué cuenta? Gabriela es una mujer casada con un hombre al que quiere, al que adora. Un hombre que le mendiga sexo una vez al mes. Y Gabriela, porque le quiere, porque le adora, sin desearlo, se lo concede. Pero cada mañana Gabriela se cruza con un desconocido, un hombre al que incomprensiblemente desea. A ese sí. Gabriela es periodista y trabaja junto a sus compañeras de redacción, Silvia y Cosimo, mujeres con las que ha forjado una preciosa y sólida amistad. Como Gabriela, también ellas esconden pequeños secretos a sus maridos. Es una novela sobre la intimidad femenina y narra con naturalidad la realidad de muchas mujeres contemporáneas atrapadas en matrimonios y en unas vidas que nunca he imaginado. Recordad, otro posible regalo, los premios Planeta o el finalista. Editorial Al Revés. Tengo aquí unos cuantos libros. El primero, lo he elegido por esto, Premio Nacional de la Crítica 2021. El ciervo y la sombra, de Diego Ameixeira. Aquí lo tenéis. Me encanta la portada. El protagonista se llama Mateo. Intenta salir adelante vendiendo cocaína y se deja llevar por los negocios que le ofrecen, que no son precisamente lo ideal. Es Silvio, su mejor cliente y viejo amigo con el que se siente en deuda, el que le ofrece estos pequeños trabajos. Al mismo tiempo, se enfrenta a superar la muerte de sus padres y también se ocupa de Eulalia, una maestra jubilada que ya no puede llevarle flores a su hermano muerto. En fin, está tan hecho polvo y su vida es tan caótica y tan
triste que acaba buscando la ayuda en un sacerdote. Busca apoyo en Andrés. Este religioso, años atrás, le ayuda a desintoxicarse y ahora lo que intenta es solucionarle las dudas de la fe. De repente aparece Irene en la ciudad. Irene forma parte de su pasado y eso lo trastoca todo. Además descubre La Barronca, un edificio rehabilitado por un grupo de anarquistas que encienden en Mateo una pequeña llama de esperanza para seguir luchando por vivir. Pero lo cierto es que sus terrores no están dispuestos a abandonarlo. Todo es un recuerdo. El recuerdo bañado en sangre del gran misterio de su vida. Un libro sobre la condición humana, sin duda. El siguiente es Días sin Sol, de Félix García Hernán. Recordad que en anicantrilos.com algunos de estos libros están ya reseñados. Juan Gómez Jurado dice aquí: estilo directo, personajes carismáticos, ritmo frenético, ironía y crónica social. Y cuando crees que ya todo está casi resuelto en una trama que funciona como el cronómetro de una bomba a punto de estallar, un giro totalmente inesperado. ¿Se puede pedir más a una novela? Pues lo que cuenta es lo siguiente. 3 víctimas de la crisis económica que asoló el mundo hace unos años contactan casualmente a través de una plataforma digital y deciden unir sus fuerzas para propiciar una venganza contra quienes le llevaron a aquella situación. La verdad es que Días sin Sol es un crudo retrato social de esos banqueros, magistrados, funcionarios corruptos y otros personajes deshonestos que fueron los protagonistas perniciosos de una época en la que muchos pensaron que el sol ya no volvería a salir jamás. Bueno, algunos aún pensamos en ese tipo de gente. Karma, karma. Una vez más, con una prosa incisiva, arrolladora y precisa, Félix García Hernán se revela como un hábil constructor de tramas tan vibrantes como vertiginosas, en las que, unida al indudable carisma de sus personajes, no olvida en lo que ya es una característica común de todas sus obras: la denuncia social. Aquí tenéis otro posible regalo. Este es más cortito que el otro. El gato tuerto, de Manuel Avilés. ¿Y qué cuenta este? ¿Qué es el amor? ¿Hasta dónde llegan los límites de la lealtad? ¿Y los de la verdad y la mentira? ¿De cuántas maneras distintas puede interpretarse una misma realidad? ¿De qué modo intencionado puede retorcerse un hecho para llegar a convertir a las víctimas en culpables y a los culpables en víctimas? Itziar, la protagonista de esta novela, no lo sabe. Hay muchas cuestiones judiciales, demasiados matices que se le escapan de su propia historia, pero lo que debe asumir es que su vida, en apariencia feliz y tranquila, ha dado un vuelco radical a causa de la acusación vertida contra su marido, Alberto. Una acusación que lo llevará a la cárcel y que dejará en el camino a 2 víctimas: sus hijos y su familia rota. Una trama absorbente que reflexiona en voz alta sobre nuestro sistema judicial y carcelario, los resbaladizos límites de la inocencia y la culpa, y la falta de empatía de unos procedimientos que no tienen en cuenta en muchas ocasiones la ética, la verdad estricta, ni mucho menos los sentimientos de quienes se ven atrapados en sus engranajes. El gato tuerto. Y vamos al último, de Al revés, de Alexis Ravelo, Los días de Mercurio, que cuenta lo siguiente. En una ciudad de provincias durante la posguerra española, un camarero de pasado oscuro decide chantajear al jefe local de Falange. Lo que no imagina es lo que esa extorsión provocará en un lugar donde todos sospechan de todos y donde la traición y la venganza están a la orden del día. La violencia y la fatalidad se dan la mano en Los días de Mercurio, en la que Alexis Ravelo vuelve a mostrarnos lo peor del ser humano en una novela dura y rápida e incómoda que homenajea a autores clásicos del género negro como James M. Cain y Jim Thompson. Esta es otra posible opción para regalar o regalarse. Es que ya no me queda ni aire. La última es la continuación de Paulus. Ya os hablé de ella. Pablo, el león de Dios. El apóstol, lleno de celo por anunciar el evangelio, después de pasar un tiempo en Antioquía, donde los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, comienza de nuevo la aventura de ponerse en camino. Primero hacia Jerusalén para asistir al primer concilio de la iglesia y después hacia otras ciudades y aldeas predicando la buena noticia. Su arrojo y solidez lo llevan a constituirse no solo como heraldo del Evangelio, sino también como columna del templo de Dios. Libro de José Antonio Fortea, libro que en realidad es una saga. Este es el siguiente, el anterior está en otro vídeo y es así de gordito y encantará a los seguidores de las biografías. Y con este finalizo. ¡Qué locura de vídeo! ¡Feliz Navidad! Retuitearme mucho, compartirme. Si yo os quiero, quererme, pero demostrarlo. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!